Hola, buen día. Mi nombre es Candela Yuri. Este es el video de explicación del final de procesos constructivos nivel 2 en Gremachi. Y hoy es 6 de agosto. Bueno, desde ya les quiero pedir mil disculpas por la desprolijidad del corte constructivo. Pensé que tenía más tiempo, no llegué con el tiempo, entonces terminé haciéndolo muy a mano alzada y nada, queriendo mostrar lo más importante. Bueno, a mí me tocó el tema 2, que es el tema de Catamarca. Tomé Catamarca Capital y arranqué, o sea, haciendo un análisis de lo que era el sitio según las condicionantes que yo creía necesarias para poder tomar decisiones constructivas. Bueno, lo primero que hice fue mirar en la norma IRAM 11.603 la clasificación bioambiental, que era la zona bioambiental 2, y Catamarca Capital específicamente pertenece a la subzona 2A, que es la que tiene mayores amplitudes térmicas. Bien, bueno, tomando los datos de la norma IRAM, lo que hice fue ver cuáles eran por ahí las cosas más importantes para tener en cuenta sobre el clima, como que tiene veranos muy calurosos, inviernos más secos, entonces no hay tanta humedad. Bueno, lo de las amplitudes térmicas, era bueno por ahí tener en cuenta envolventes con colores más claros. Tener una gran aislación térmica porque hay una muy grande incidencia de radiación solar y orientar a las caras, o sea, como que el mejor asoleamiento, digamos, era la mejor orientación era el que menos asoleamiento tenía por la gran incidencia de radiación. Bien, para calcular lo que sería el coeficiente aceptable de transmitancia térmica del lugar, lo que hice fue tomar la temperatura de diseño mínimo en invierno del lugar y después en la tabla, perdón, estoy nerviosa y muy apurada porque no llego con el tiempo, en la tabla me fijé que para muros y techos era muro 0,91 y techo 0,74, bueno, los valores que se ven ahí. Entonces tomé el menor de cada uno para cumplir con el nivel B. Bien, teniendo en cuenta que Catamarca está en una zona sísmica según la tabla del IMPRES, moderada, o sea que es la del medio de una tabla o sea, son 5 valores, Catamarca está en una zona media, entonces hay que tener en cuenta pautas de diseño para lo que es una construcción en una zona sísmica. Por ejemplo, que la estructura sea toda unida, o sea, por eso yo elegí la estructura de hormigón armado, tanto para fundaciones, losas, vigas y columnas. Así estaba todo completamente arriostrado y unido, que era lo que mayor se pedía. Después, bueno, también busqué una cubierta lo más liviana posible, entonces elegí una cubierta también con una losa, bueno, después lo explico. Se me morona esto. Bueno, después para lo que era el análisis del suelo, lo que pude ver es que lo dividí en 3 partes. Primero lo que era el índice de plasticidad, que pude ver que en la primera parte tenía un índice muy grande de plasticidad porque había una diferencia entre el límite líquido y el límite plástico, que después se iba disminuyendo y a partir de más o menos los 3,5 metros empezaba como a ser más constante. En cuanto a la resistencia, lo que pude ver es que, bueno, también arranca como por ahí más abajo, pero no es un mínimo total, va subiendo un medio y después nunca llega como a lo máximo, pero llega a casi 40 golpes, lo cual es una resistencia bastante alta. Y en cuanto a granulometría, o sea, no mostraba los tamices, pero por el tipo de suelo yo pude deducir que era un suelo más tirando a fino. Bien, en cuanto a la sustentabilidad, lo que hice fue, o sea, mis propuestas fueron primero plantear una cubierta y un muro que cumpla con el coeficiente K del espacio para así asegurarnos de que va a tener una buena aislación, entonces podríamos asegurarnos de un acondicionamiento pasivo, que es cuando no gastamos de más, por así decirlo, la energía. Bien, un dato como de color, por así decirlo, es que se veían que tenían como una cubierta de chapa en una parte, no una cubierta, perdón, una envolvente de chapa en una parte, entonces lo que yo planteé es, bueno, la terminación de chapa sacarla, porque era una chapa oscura que podía absorber la irradiancia del calor, entonces lo que hice fue reemplazarlo por, bueno, colores blancos, claros.
Y después hay una parte que tiene como una terraza, esa parte lo que proponía era una cubierta vegetal que también servía como aislante y era, digamos, eco-friendly. Bueno, también planteaba paneles solares y planteaba mucho lo que era la ventilación cruzada. Yo lo que planteo son cielos rasos suspendidos para que quede ese espacio en el que poner rejillas de ventilación, entonces que el calor, por ley física, suba y vaya para las rejillas de los cielos rasos y luego como que se vaya. Entonces que nos mantengamos más que nada con la ventilación que viene de los vientos frescos. Bueno, cambié la orientación teniendo en cuenta la mejor orientación que recomendaba la norma IRAM. Y bueno, en cuanto a las decisiones que tomé sobre el proyecto, por un lado, construir por debajo del suelo, como en un terreno entre medianeras, teníamos que tener en cuenta las presiones que vienen de los vecinos, porque como tenemos edificaciones vecinas, vienen los bulbos de presiones. Como yo no sé, porque no especificaba si el vecino tenía o no tenía un subsuelo, yo tomé como que sí, perdón. Entonces, primero planteé una pantalla de pilotes, pero ahora como reviendo mi examen me doy cuenta que no es necesario porque si mis vecinos tienen subsuelos, yo no necesito contener esa tierra. Entonces, voy directamente, que eso se ve en el detalle, por un tabique de contención. Bien, a la hora de la excavación lo que se pensaba era, o sea, como esto más en términos generales, porque después cuando me di cuenta de lo de la pantalla de pilote ya no tenía tiempo para cambiarlo, pero lo que planteé fue una pantalla de pilote justamente porque como el estrato de suelo en el que se funda el subsuelo es muy plástico, entonces, o sea, tiene un índice de plasticidad muy grande, es muy blando, entonces se podría desmoronar. Bueno, después modifiqué un poco la irregularidad del edificio, teniendo en cuenta lo de las zonas sísmicas, y bueno, lo que planteé fue un sistema de, una estructura independiente, completamente riostrada de hormigón armado, con un muro de ladrillo hueco del 18, con una placa de poliestireno expandido para aislar térmicamente, y y los revoques, y un estilo AVES, un sistema tipo AVES para como poder aislar bien. Y planteo en lo que es el subsuelo, no especificaba, pero yo adopté como que era para uso de estacionamiento, entonces por eso planteé un solado de ferrocemento y el cielo raso en esa parte lo hice aplicado porque no me parecía necesario que sea suspendido. Y en los demás, que por ahí son las zonas de dormitorios o zonas comunes, lo que hice fue los cielos rasos suspendidos para generar esto del aire que había dicho antes. Y en cuanto a la cubierta, me quedó bastante desprolija, pero lo que quería marcar es que la mantengo inclinada en esa parte, más que nada por el tema de la irradianza del sol. Así se generan como unos aleros que hacen que el sol no pegue directo sobre los muros para poder mantener un poco, frenar esa irradianza del sol. Bueno, perdón si fui muy larga, perdón por la desprolijidad, pero nada, gracias. Chau.